Bendiciones, bienvenidos a la materia de epístolas generales. Estamos en la clase número 4. Después de haber realizado nuestra evaluación de los primeros tres capítulos de Santiago, vamos a compartir este día el capítulo 3. Para ello, les comparto el material que ya tienen ustedes en sus dispositivos. Epístolas generales, capítulo 3 de Santiago. Si nosotros quisiéramos tener un panorama general acerca de este capítulo 3, lo he tratado de esquematizar en este gráfico, en el cual inicialmente vamos a encontrar nosotros los primeros 12 versículos que nos hablan acerca de la importancia que tiene el hecho de tener una disciplina para poder hablar. Todos nosotros debemos prestarnos, tal como nos dice la carta en Eclesiastés capítulo 5, que cuando nos acerquemos a la casa de Dios, acerquémonos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. No está diciendo que seamos necios, lo que nos dice es que a veces nosotros tenemos una precisión por hablar, no sé usted, pero hay ocasiones en las cuales probablemente nosotros somos prestos para hablar, para decir lo que pensamos. Y en lugar de pensar muy bien lo que vamos a decir, porque esto por supuesto puede generar un daño a la otra persona que nos está escuchando. Si nosotros quisiéramos esquematizar el capítulo 3 de Santiago, podemos ver que los primeros 12 versículos nos está enseñando acerca de la disciplina en el hablar. ¿Cuál es el efecto? ¿Se ha preguntado usted cuál es el efecto que tienen nuestras palabras en quienes nos escuchan? No solamente, no, es que yo no te traté de decir eso, a lo mejor no tratamos de decirlo o la otra persona lo entendió de una forma diferente. Hablamos la verdad en amor o hablamos la verdad es que yo así soy de sincera, yo así soy de franca y yo no voy a andar con rodeo, podemos decir en muchas ocasiones. Controlamos nuestra ira. Usted que me está viendo acá, usted que está escuchando, controlamos la ira. O cuando nosotros tenemos que ejercer disciplina, lo hacemos molestos. Cuando tenemos que dar una clase y hay alguien que probablemente nos ha hablado mal de nosotros o un compañero de trabajo en el lugar donde nosotros estemos, controlamos la ira o nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos, especialmente con nuestra lengua. Y es de eso que justamente tratan los primeros 12 versículos en la disciplina, en la importancia, cómo debemos manejar las cosas. Luego, los versículos también nos hablan, los versículos del 3 al 5 nos hablan acerca de tres ejemplos. Unos ejemplos que pueden producirnos risa porque nos habla acerca del freno en la boca de los caballos. Imagínense animales silvestres, animales de mucha fuerza, las naves manejadas por un timón. Obviamente esto lo tiene que operar un hombre, pero es ese pequeño círculo, ese pequeño timón que dirige a la nave, la dirige hacia donde quiere. Una pequeña chispa para un gran bosque. Si nosotros nos vamos a Cantares, nos habla en la Biblia que las zorras pequeñas son las que hacen o que destruyen los grandes viñedos. Entonces, para cometer un error, para fallarle a Dios, no necesitamos cometer grandes pecados. Son pequeñas cosas que nosotros dejamos de hacer y son pequeñas cosas que no gobernamos las que nos traen consecuencias a nosotros y nuestras acciones. Luego nos habla acerca del dominio sobre lo creado. Nos dice que también Dios nos ha dado autoridad. O sea, si nosotros nos remontamos al Génesis, vamos a recordar de que Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Hemos sido creados, fuimos parte de la creación y nos dio dominio para ejercerla ante lo creado. Esto a veces a mí me incomoda. Voy a decirle por qué. He tenido varios intentos en mi vida en querer dejar el café. Hermano, ¿y por qué lo deja? Porque hubo un momento en que me hizo daño.
Y cuando hablaban acerca de la autoridad, a mí me incomodaban esos temas porque decía, y sí, pero el café no es dañino. Sin embargo, se había convertido en mí de tal manera que cuando no tomaba café me dolía la cabeza y una serie de síntomas que yo había adquirido con el paso de los años y que me incomodaban, porque decía yo, sí, pero eso no tiene nada que ver. Entonces trataba de justificarme. No estoy diciendo que el café es malo. En mi caso, por salud, no debía tomar. Sin embargo, gracias a Dios ya no es así. Sigo tomándolo y no tengo ningún efecto negativo. Toda especie de animales es domada por el hombre, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y eso nos está tratando de reflejar en estos versículos Santiago. Luego nos habla que la naturaleza es incapaz de ir contra de sus funciones. Hay efectos, hay funciones de la naturaleza. De la misma forma como un árbol de manzana produce manzanas, así hay un efecto natural para cada una de las cosas. Una fuente puede echar agua dulce y agua amarga. No es posible eso. ¿Puede la higuera producir aceitunas? Tampoco es posible, ni tampoco la vid producir higos. Entonces nos habla en los siguientes versículos acerca de una sabiduría verdadera, ya del versículo 13 en adelante, cuando nos está haciendo una comparación de la sabiduría y el entendimiento que nos puede llevar a también tener una buena conducta. La verdadera sabiduría, discernir la sabiduría verdadera de la falsa. ¿Cuál es la tarea de los pacificadores? También lo encontramos en los últimos versículos. Ellos son los que practican la paz, tratando de vivir en paz con todos. Hay ocasiones en las cuales quizás nosotros hemos dicho, no, yo con él no me meto, yo en la iglesia como no saludo a nadie. Es importante que nosotros tratemos la manera de vivir en paz con todos, seamos pacificadores, tal como lo menciona Santiago. Y vemos el versículo 1. Hermanos míos, no se está dirigiendo a otra gente, se está dirigiendo a los hermanos, a los cristianos. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Esto quiere decir que Santiago estaba seguro, estaba en un medio en el cual muchas personas querían hacerse sabios, querían hacerse maestros. No os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago no está desanimando a los lectores a que sean maestros. Por el contrario, la Biblia nos enseña que debemos alentar a los creyentes a ser maestros de buenas obras. Se nos ordena, por ejemplo, nosotros en la Gran Comisión que hagamos discípulos a todas las naciones y que les enseñemos, enseñándoles todas estas cosas que os he dado. Entonces, reprocha a sus lectores por no ser maestros después de un largo periodo de capacitación. Aquí en el versículo 1, la iglesia primitiva otorgaba gran prominencia al oficio de maestro, porque los maestros estaban al nivel del sacerdote, tenían autoridad e influencia y mucha gente buscaba también obtener esa posición. Pero les dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando hablamos de hombre perfecto, no estamos hablando de una persona, de un superhéroe de Marvel, no estamos hablando de nadie en específico, no estamos hablando de apariencia física, a eso me refiero, sino que estamos hablando cuando decimos que el hombre perfecto es una persona madura, una persona que tiene la capacidad de discernir, una persona que tiene la capacidad de que a pesar de que estén hablando de él, que a pesar de que escuchen murmuraciones acerca de él, entiende que la palabra de Dios dice que el necio cuando cae es contado por sabio y es una persona prudente porque deja pasar por alto la ofensa. A eso se está refiriendo. Versículo 3, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Perdónenme, pero aquí no se quiere comparar a una persona con un caballo. Sabemos que los caballos son animales de fuerza y también son, bueno, de hecho, una de las referencias en las medidas que nosotros tenemos
Dice, cuando se menciona, tiene 5 caballos de fuerza, hace mención de eso, es una referencia. Pero aquí la comparación es que el freno relativamente pequeño controla un animal grande. Entonces, si el hombre controla poderosos caballos con pequeños frenos colocados en sus bocas, ciertamente debe poder controlar su propia lengua. ¿No se ha fijado usted que en muchas ocasiones hay cosas que no nos han preguntado de las personas y nosotros empezamos a dar detalles porque nos cuesta quedarnos callados? Cuando el mismo Cristo, Pedro tuvo una revelación y cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para los malhechores, Jesús era una simple persona. Entonces, nosotros podemos determinar con nuestra forma de hablar también, podemos denigrar o podemos también animar a una persona. Por eso nos enseña que también el freno en la boca de los caballos se puede poner para obedecer, pero que el hombre lamentablemente no puede ponerle freno a su boca. Mirar también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Si el hombre es capaz de dirigir el curso de naves oceánicas con un timón, ciertamente, usted y yo deberíamos de ser capaces de quedarnos callados, de a veces actuar con prudencia, de quedarnos callados totalmente. No es el fuerte viento, sino el piloto quien determina la dirección del barco, porque lo dirige hacia donde él quiere. El versículo 5 nos enseña, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. A veces son pequeños detalles que producen incendios y por supuesto esto es parte de la negligencia humana. Y esta pequeña chispa basta para poder incendiar todo un bosque. Hace mención Santiago. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Hable mal de alguien y ese alguien usted lo va a compartir con una persona, luego esa persona lo va a compartir con otra y luego sucesivamente se va a hablar mal de esa misma persona. Así nos ilustra Santiago, dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Esa pequeña parte del cuerpo es tan dañina, puede producir efectos tan devastadores que nosotros ni nos imaginamos. Entre las partes del cuerpo, la lengua, por lo tanto, se identifica con y en cierto sentido como el vehículo de un mundo completo de maldad. Esto puede llevar a destruir a cualquier persona. De hecho, un comentario, una información falsa, es capaz de destruir la reputación de una persona. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Está describiendo aquí Santiago al hombre como gobernante en la creación, ya que al hombre se le dio poder para gobernar todas las criaturas que caminan, que vuelan y que nadan. Nos remontamos a Génesis 1:26. Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa parte no la cumplo yo porque le tengo miedo a las serpientes. Y miedo, miedo horrible. Número 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y lo que hace es llevar veneno mortal. Cuando se dio la transgresión en el huerto del Edén, el hombre perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo. Ya no tenía dominio. Perdió el control de sí mismo y es ahora gobernado por su lengua. Le preguntó a Adán, ¿y qué hizo Adán? No fue Adán quien comió el fruto, fue Eva. ¿A quién tendría que haber juzgado o a quién tendría que haber preguntado el Señor? A Eva.
Pero Eva, pero Adán le preguntó y le dice, la mujer que me diste. ¿Será que hay ocasiones en las cuales nosotros podemos poner excusas o podemos culpar a otros? Es culpa tuya. Nosotros, como hijos de Dios, los hermanos como sacerdotes son los responsables de lo que ocurre en el hogar. Por eso le preguntó al hombre y no a la mujer. El hombre puede domar animales feroces y poderosos, sin embargo, no puede domar su propia lengua. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Está diciéndonos que puede perfectamente una persona el día domingo estar adorando al Señor. No hay nadie como tú, Señor. Podemos estarle diciendo, exaltando al Señor, pero con esa misma lengua podemos estar maldiciendo a las personas. Cuando el hombre cayó en pecado, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo, perdió el control de sí mismo y ahora es gobernado por la lengua. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nos está estableciendo Santiago que esto no puede estar pasando. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede echar agua salada y agua dulce. Nos está diciendo que no es posible eso, esta dualidad, dos palabras diferentes y contradictorias, es un tipo de hipocresía. ¿Una fuente puede echar por la misma abertura agua dulce y agua amarga? No puede. ¿Puede la higuera producir aceitunas? Tampoco puede. ¿Puede la vid producir higos? No es su naturaleza, por lo tanto no puede hacerlo. Si la naturaleza es incapaz de ir contra de sus funciones creadas, no debe la lengua del hombre alabar al nombre de aquel que es creador y redentor del hombre. Si nosotros fuimos creados por Dios para alabanza de su gloria, lo menos que podemos hacer es alabar al Señor, como nos indica, porque hemos sido creados para buenas obras. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Habrá algún maestro? ¿Habrá alguna persona sabia? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, que la sabiduría se tiene que mostrar a través de nuestras obras, a través de nuestros actos. No es la palabrería, no es las impresiones que nosotros podamos dar a las personas, porque a veces somos muy hábiles, muy buenos oradores, pero eso no determina de que seamos inteligentes, de que seamos sabios. ¿Quién es sabio y entendido? La palabra sabio viene del griego sophos y se emplea del maestro práctico, ahí me faltó la tilde en práctico, con sentido común. Entendido. Entendido viene del griego epistemón, de alguien experto, de entendimiento, de conocimiento profundo. Los dos términos, digamos que son prácticamente sinónimos. Por eso copiamos aquí un versículo. Dame de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos. Podemos ser sabios y entendidos, pero la experiencia se adquiere con el tiempo para que yo les ponga por vuestros jefes. Entonces, sabio y entendido. Un sabio es una persona, un maestro práctico con sentido común. Un entendido es experto, tiene entendimiento, tiene conocimiento profundo, pericia. Luego el versículo 14 nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis. Aquí otra dualidad, celos amargos y contención. Sabemos que los celos es un espíritu. Por eso es tan importante que nosotros establezcamos relaciones a largo plazo, pero basados en el amor del Señor. Los celos es, de alguna manera, digámoslo, como natural en cuanto a algunas acciones, algunas prácticas, pero una persona segura de sí misma, segura de la relación que ha establecido,
con otra persona, no está preocupada. ¿Y será que le está hablando a otra persona? ¿Y será que quiere habrá mandado un mensaje? No está angustiada viviendo una situación, a no ser que tenga antecedentes. Pero de lo contrario, nosotros tenemos que entregarles esas áreas al Señor. Lo opuesto a un espíritu amable, controlado por la sabiduría, es un corazón lleno de amarga envidia y ambición egoísta. Pero dice también, no jactéis ni mintáis contra la verdad. No os jactéis, la sabiduría es esencial para el maestro. La arrogante jactancia refuta la pretensión de posesión de sabiduría. En mi defensa de tesis, un compañero mío le dice a los del jurado, vaya, pregúntenos ahorita todo lo que quieran, que estamos listos para responderle. Y el presidente del jurado le dice, me parece un poquito arrogante de su parte que nos esté diciendo eso. Hay ocasiones en las cuales nosotros no tenemos que pretender que sabemos todo. Por eso es que hay ocasiones en las cuales cuando hay discusiones teológicas en grupos familiares, en reuniones, no me gusta participar porque no se trata de que la gente sepa cuánto conocimiento tengo yo de la palabra, sino cuánto de la Biblia me posee el Señor, cuánto yo puedo poner en práctica, que es mucho más importante. No jactéis, podemos jactarnos del conocimiento que tenemos, pero eso no es bueno. La arrogante jactancia refuta la pretensión de posesión de sabiduría. Ni mintáis contra la verdad. Es inútil mentir contra la verdad. No desmientas con tu conducta la verdad que enseñas. Una lección solemne y necesaria. No desmientas con tu conducta la verdad que está enseñada. Entonces, tenemos que trabajar, pero si tenemos celos humanos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Los siguientes versículos, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice. Esta sabiduría no viene del cielo, no procede de Dios, no es divina, es terrenal, no es espiritual, es demoníaca. Esta sabiduría no es genuina, su origen no es celestial, sino terrenal. El creyente que es realmente sabio, lo que hace es orar continuamente. Señor, no puedo dar esta enseñanza, pero ayúdame tú, dame discernimiento para poder entender la palabra, para que mis compañeros puedan entenderla, puedan interiorizar. Yo tengo que buscar constantemente la ayuda de Dios para tener esa comunión y para poder buscar esa fuente de sabiduría. El mismo Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, la cual dará abundantemente y sin reproche. Las palabras que proceden de la envidia y de la ambición egoísta exhiben una falsa sabiduría que se origina en el hombre, no en Dios. Ese tipo de sabiduría no viene del cielo. Dijimos ya que es terrenal. Pero donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y obra perversa. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él, como dice, un espíritu de celos tuviere celos de su mujer, no habiéndose avancillado. El número 514, que es una perturbación. Viene del griego tasía, un estado de desorden y agitación. Dice la primera carta a los Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios nos ha llamado y Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Por lo tanto, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa y por supuesto que no se manifiesta la obra de Dios. Finalizamos, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Primeramente pura, es decir, libre de todo movimiento pasional y de todo principio de error y de cualquier pecado. Pacífica, ¿a qué se refiere? Es un adjetivo derivado de eirene, paz, amante de la paz, portador de paz.
benigna, complaciente, dócil. Atiende las razones de los demás, da espacio a que se puedan equivocar, sin dejarse llevar de la soberbia de los que piensan que lo saben todo. Misericordia. ¿Qué es misericordia? Es una característica que lo que hace es reflejar la sinceridad de la persona en el culto que tributa a Dios. Al preocuparse, interesarse de verdad, no decirle, ay, voy a orar por ti, al preocuparse de los pobres y de los afligidos, sin incertidumbre. Es decir, que no discrimina, es imparcial. Aquí me equivoqué, perdóneme. Antes de P y B se escribe M y dejé N y M. Esto es, no hace distinción ni acepción de personas. Tema que el autor sagrado ha puesto en relieve, ha sacado a relucir para atacarlo en una situación concreta, con lo que la presente mención adquiere también mayor relevancia. Ni hipocresía, porque obra con sinceridad, no para complacer a los hombres, sino a Dios. Cuando se tiene claro que las cosas se hacen para agradar a Dios y no para agradar a los hombres, no somos duales, no somos hipócritas, no actuamos con una falsa motivación, sino que nuestra verdadera motivación es agradar a Dios. Luego dice, y con esto finalizo el versículo 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es nuestra tarea para los pacificadores? En términos simples, ellos son los que buscan reunir a los contendientes para lograr armonía y paz. Pero también lo que hacen ellos es practican la paz tratando de vivir en paz con todos. En suma, harán todo lo que esté a su alcance para evitar la lucha y promover la paz. Siembra en paz. Los que buscan y procuran la paz echan en el surco una semilla que ha de producir excelentes frutos de justicia. Hacen una labor opuesta a los falsos sabios. No hay paz para los malos, dice un versículo en la Biblia. ¿Por qué cree usted que no hay paz para los malos? Porque su pensamiento es de continuo y de continuo hacer el mal. Hay una ley de siembra y cosecha. Hay un momento en el que vamos a recoger de esa cosecha, de todo lo que nosotros hemos sembrado. Por lo tanto, no van a tener paz. ¿Cuál es nuestra tarea, la de los pacificadores? Reunir a los contendientes para lograr armonía. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Y finalizo con esto. David sabía que él solo no podía contender con su lengua. Él necesitaba de la ayuda de Dios. Hay ocasiones en que nos ha costado quedarnos callados. En el matrimonio suele suceder, nos cuesta ceder, cuesta entender o tratar de discernir los pensamientos y las intenciones de la otra persona. Por eso David le decía, él oró con fervor pidiendo a Dios que le ayudara. Y le dijo, pon un centinela en mi boca, oh Señor, mantén vigilia sobre la puerta de mis labios. ¿Qué es un centinela? Un centinela es una persona que está anunciando el peligro inminente en una ciudad, en una torre, en un lugar específico. Le pidió David a Dios, pon un centinela en mi boca. Pon, Señor, un vigilante que al momento que yo voy a decir palabras hirientes pueda sentirme mal y no las diga porque voy a dañar a alguien. Por supuesto, estoy parafraseando. Pon un centinela en mi boca, oh Señor, mantén vigilia sobre la puerta de mis labios. Que antes de que yo vaya a abrir para dañar a una persona, me quede callado. Y sabe que Dios lo ha hecho. Dios ha puesto dentro de nosotros un Espíritu Santo, al Espíritu Santo, para que pueda redarguirnos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Si no sentimos en nuestro corazón o sentimos que vamos a dañar a alguien, que el Señor ponga ese centinela en nuestra boca para que aprendamos a ser prudentes, para que aprendamos a ser eh, discretos.
Creo que una de las cosas que muy pocas veces se ve en las instituciones es la prudencia, la lealtad, características que debemos nosotros como creyentes tenerlos. Pero a veces dentro de las iglesias incluso hay hermanos que se reúnen para juzgar al otro, para criticar al otro, y eso no le agrada a Dios. David sabía que él solo no podía contender con la lengua, por eso le pidió a Dios que lo ayudara. Que el Señor nos ayude a poder guardar nuestra lengua, de hablar en mal de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de aquellas personas que probablemente nos han hecho daño. Cuando nosotros dejamos las cosas en las manos de Dios, Él se encarga de poder a nosotros defendernos si nosotros somos prudentes. Y aun cuando fuéramos necios, dice la Escritura, que el necio cuando calla es contado por sabio. Que el Señor nos ascienda de categoría, que podamos ser reconocidos en la congregación como personas sabias, como personas prudentes, que nos acompañan la prudencia y que le pidamos al Señor así como David. Pon un guarda en mi boca, Señor. Antes de que yo vaya a decir algo, que sea tu Espíritu Santo que me redarguye que no estoy actuando bien, que estoy actuando mal, que estoy hablando de las personas y que eso a ti no te agrada. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para estudiar el capítulo 4 de Santiago. Que el Señor les bendiga y tengan una semana bendecida.